Entonces, todo esto va a estar bajo el título La despedida de un heraldo del Evangelio, en Hechos 20, obviamente del 17 al 38. Pero este domingo vamos a ver solamente la primera parte, un ministerio ejemplar. Este pasaje es tan rico que no lo podemos tratar en un solo domingo, y van a quedar muchas cosas, pero rogamos al Señor que Él supla aquello que mi incapacidad y mi torpeza no me permiten traspasar. Un ministerio ejemplar basado en Hechos capítulo 20, los versículos 17 al 21. El domingo pasado nos asombramos con la falta de bombo y platillo en la narración que nos hace Lucas. Es un milagro, ¿cierto? El de muchacho que cae del tercer piso, ¡pah!, al suelo, y ahí quedó. ¿Es un milagro? Claro que sí. Pero es una breve interrupción en un servicio de iglesia. Esto es admirable. Es admirable. Lucas no lo destaca como nosotros tal vez lo hubiéramos destacado. Los creyentes se habían reunido para partir el pan, para celebrar la cena del Señor. Pero Pablo se alargaba por horas conversando y respondiendo inquietudes. Eso significa, no es que él era un monólogo, sino que había una conversación ahí franca entre los que lo estaban escuchando. Y mientras Pablo estaba en esto, Eutico, un joven, él estaba cansado, estaba letargado después de una jornada de trabajo. Pensemos, estaba muy cansado. Él se durmió. Y como estaba sentado en el vano de la ventana, se cayó y murió del golpe que recibió. Dijimos el domingo pasado que él no quedó medio muerto, que no fue un desmayo, que no fue que quedó atontado, que no fue que quedó inconsciente. No, Lucas estaba ahí y Lucas nos dice, lo levantaron muerto. Bueno, Pablo entonces ahora baja del tercer piso. Se imagina, él está hablando y de repente ¡guau!, desaparece, que está en la ventana. Baja rápidamente, dejó lo que estaba haciendo, baja rápidamente ahí al suelo, se pone sobre él, resucita este joven, y él ahora sube de nuevo y vuelve a proseguir con el servicio de comunión. Y siguió predicando hasta el amanecer. Mire, que es increíble. Ahora Lucas se centra en el discurso de despedida. Lucas estaba presente, y es muy probable, como algunos opinan, que él hubiera tomado nota de lo que Pablo estaba diciendo. Debo decir que este es mi pasaje favorito en el libro de Hechos. El Señor me ha hablado muchas veces por medio de este pasaje. Me ha consolado, me ha llamado la atención, me ha reprendido de muchas maneras. Este pasaje ha sido clave. Aquí podemos ver a Pablo sufriendo como hombre. Humillaciones, lágrimas, pruebas y asechanzas de los suyos. Todas estas fueron espinas dolorosas y tragos amargos. También vemos al apóstol plenamente consciente de su lugar en el plan de Dios y decidido a cumplir su ministerio sin considerar el costo de ello. No sacaba cuenta. Yo sé lo que me va a pasar, pero he sido llamado por Dios para proclamar su palabra, y eso es lo que haré. Sabía el costo. También veo aquí al pastor advirtiendo y exhortando a la grey del Señor. No es difícil verlo aquí hablando con voz quebrada y ojos húmedos, porque pasaron los años, él los guió a Cristo, los vio crecer y madurar, pero él también percibió las notas inquietantes de las luchas que cada cual libraba. ¿O no es así?
O el que llega y es creyente inmediatamente va de victoria en victoria hasta que Dios lo lleva a su presencia. ¿Verdad que no? Cada uno va luchando y van pasando distintos momentos, distintas etapas. Él, sin duda alguna, se preguntaba, ¿tendrán victoria estos hermanos? No porque dudara del poder de Dios, sino que porque él desconfiaba de la naturaleza del hombre. ¿Tendrían victoria? ¿Perseverarán estos hermanos hasta el final? ¿Serán todas profesiones de fe sinceras? Hermano, una de las cosas que muchas veces nos angustian a quienes estamos al frente de una congregación son aquellos que dicen ser creyentes y no lo son. Son aquellos que creen que son creyentes y no lo son. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por sus frutos los conoceréis. El fruto que dan no es bueno. Entonces uno dice, ¿pero cómo? ¿Se convirtió o no se convirtió? Si se convirtió, ¿por qué actuó de esta manera? ¿Por qué siempre cae en lo mismo? ¿No se ha convertido entonces? ¿Y qué espera para convertirse? ¿Qué espera para arrepentirse? No sabemos de la sinceridad de cada cual, eso Dios lo sabe. Seguramente, Pablo dice, él estaba seguro de esto, él no los volvería a ver aquí. Pero él debe preguntarse en su corazón, ¿los volveré a ver allá? ¿Los volveré a ver allá? Por último, veo también aquí al siervo ejemplar, al hombre entre iguales. Él no era un capataz, no era el jefe, no era el general, solo un siervo entre siervos, haciendo la voluntad de su Señor y recordándoles a sus consiervos lo que al Señor de la Grey le agrada que hagan sus siervos. De esta manera él se dirige a los ancianos de Éfeso. En el libro de Hechos encontramos sermones evangelísticos predicados a judíos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 14, cuando Pedro, ¿cierto?, se planta frente a la multitud y le dice, varones hermanos. ¿Quiénes son? Judíos, incrédulos, que ellos dicen, bueno, ¿qué es esto? Entonces, un sermón evangelístico a judíos. Pero también hay sermones a gentiles. Por ejemplo, en el capítulo 10, a partir del versículo 34, cuando él se dirige a estos gentiles reunidos en la casa de Cornelio. No son judíos, son gentiles, pero en el fondo le habla otra vez un mensaje, un sermón evangelístico. También hallamos registradas defensas legales ante el Sanedrín en los primeros días de la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 8, capítulo 5, versículo 29 y capítulo 7, versículo 1. Cuando lo llama el Sanedrín en los primeros días, dice, oye, ¿no les dijimos que no hablaran más en el nombre de este hombre? ¿Que no hablaran más de él? Y ellos le dicen, miren, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, a ustedes no les gusta el problema de ustedes. Pero el mandato que tenemos de parte de Dios es claro. Debemos anunciar que hay salvación solo en Jesucristo y que solamente en Él se debe depositar la fe. Entonces, ¿eso significaba sufrimiento para ellos? Claro que sí, claro que sí. Pero encontramos estos registros. ¿A quiénes? Sermones a judíos, sermones a gentiles, defensas legales ante el Sanedrín. Y también en los próximos versículos, o en los próximos capítulos, en los capítulos 22 al 26 de Hechos, vamos a encontrar 5 alegatos ante las autoridades, tanto judías como romanas. Pero este pasaje, entre los versículos 17 y 35, de aquí del capítulo 20 que hemos leído recién, es el único dirigido a una audiencia cristiana. El único, no hay otro en el libro de Hechos, el único dirigido a una audiencia cristiana, y por lo mismo le haremos bien a nuestras almas si leemos y reflexionamos en él con atención.
con atención. Hemos dicho que Lucas estaba presente cuando Pablo se dirigió al cuerpo pastoral. Nota el plural de ancianos en el versículo 17. Y a lo largo de todo el discurso, la alusión de vosotros. Habla de muchos. No un solo pastor, no, muchos. Muchos, más de 2. Estos ancianos, pastores u obispos, eran conocidos de Pablo. Si Pablo le llevó el Evangelio, eran conocidos de Pablo, ya que él estableció la iglesia y se quedó allí por 3 años, según nos dice en el versículo 31. En los versículos 1 al 20 del capítulo 19 se nos describe el ministerio de Pablo en Éfeso. Si eso fuera todo, si lo que está ahí en el capítulo 19, versículos 1 al 20, fuera todo lo que supiéramos del ministerio de Pablo en Éfeso, nos quedaría la impresión de que fueron 2 años y algo más de predicaciones públicas intensas, de milagros extraordinarios y de triunfos por la causa de Cristo sin igual. Eso vemos ahí en el capítulo 19. Pero aquí Pablo, en este discurso que él da, nos muestra algo que no es diferente de lo del capítulo 19, sino que nos muestra desde un ángulo distinto de cómo vivió él esta etapa de servicio a su Señor. Aquí se nos descubre el hombre real que Dios usó. Nos vemos superados, hermanos, por su humildad, y nos emociona ver su fragilidad emocional que le lleva incluso a las lágrimas. ¿Ha pensado en eso? Es un apóstol de Jesucristo, pero hay situaciones que lo llevan a las lágrimas. Y aquí no está hablando un timorato, un cobarde, un pusilánime. No, está hablando un heraldo del Evangelio, un mensajero fiel, que también es un adalid, un defensor y expositor de la fe de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ellos no podían ignorarle ni desconocerle. Le dice Pablo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Ustedes saben, ustedes me conocen. Allí estaba, versículo 18, había estado entre ellos desde el primer día. Lo conocían. No era un recién aparecido, ni era alguien que había hecho carrera entre ellos. No. Circula entre los judíos hasta el día de hoy la idea de que el fundador del cristianismo fue el hereje y apóstata Saulo de Tarso. Eso dicen hasta el día de hoy. Pero él no fue hereje ni fue un apóstata. Antes fue fiel a Dios, al Dios de sus padres, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y fue el mismo Dios el que le salió al encuentro. Lo llamó y lo comisionó para predicar el Evangelio de Jesucristo. Él no se consideraba el fundador de nada, menos de una filosofía de vida, sino que se consideraba ciertamente un siervo inútil, haciendo lo que debía hacer y solo por amor a su Señor y Salvador. Como siervo, y como antes el siervo del Señor, de aquel que nos habla Isaías 53, él conoció el desprecio, la burla, la incomprensión y la sospecha. Pero sus numerosas lágrimas no tuvieron ese origen. Él no lloraba porque lo despreciaron. Él no lloraba porque no lo comprendían. Él no lloraba porque se burlaba de él o porque sospechaban, porque decían: no, él tiene segundas intenciones. No, no lloraba por eso. Sus lágrimas no tuvieron ese origen, sino que sus lágrimas, su llanto, tenía que ver con lo que dice el Salmo 126, versículo 6.
irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Tal parece, hermanos, que la semilla del Evangelio es regada con las oraciones y lágrimas de quienes siembran. Pero, ¿por qué el llanto en tan noble labor? ¿No debiera ser de otra manera? Si son palabras de vida eterna las que pronunciamos, si son estas semillas las palabras de nuestro Señor, las palabras de verdad, son las palabras que tienen poder para levantar a los muertos a la vida, ¿no debería esto llenar al que está predicando, al que está anunciando esto? ¿No debería llenarnos de alegría? ¿Por qué las lágrimas? Hay muchos textos para graficar la porfía, la rebeldía, el orgullo, la tosudez, la voluntariedad, la ceguera, la sordera de quienes no quieren hacer caso a las advertencias del Dios de amor. Ahí están las lágrimas. Es como cuando como padres nos dirigimos a nuestros hijos, que lo vemos que van por mal camino, y le decimos: hijo, no siga por este camino. Hay lágrimas, porque vemos que si el hijo sigue por ese camino, solamente va a encontrar su ruina. Y no queremos eso, nosotros ya lo estamos viendo. Y por eso muchas veces como padres nos toca llorar. Por eso lloran. Por eso va andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Porque ese evangelio bendito, esas palabras que pueden traer vida eterna, son despreciadas, y en cambio se elige seguir una vida que solamente lo lleva a hundirse cada vez más en el sufrimiento, en el dolor y en la agonía eterna. He escogido solo dos textos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, para graficar esto. Jeremías 13, versículos 16 y 17, dice el profeta: dad gloria a Jehová Dios vuestro. Le está hablando a este Israel tan porfiado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Él sabía lo que venía. Miren, si ustedes no le dan la gloria a Dios, ¿saben lo que va a pasar? Que ustedes van a esperar la luz, y lo que va a venir no es luz, son tinieblas, son sombras de muerte van a venir. Mas si no oyereis esto, escucha el profeta: en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. ¿Ve? El origen del llanto no es el desprecio del profeta, no. El origen del llanto es que ve que de seguir ese camino ellos van a una ruina segura y no quieren volverse. Lucas 19, versículos 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, está hablando Jesús, va camino a Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Hay 3 ocasiones en las cuales está registrado que Jesús llora. En todo es explícito, en el otro es implícito. En una, ante la tumba de Lázaro, ¿recuerdan? Jesús lloró.
Ese llanto es un llanto quedo. Es el llanto del duelo que no emite sonidos, pero que las lágrimas caen solas. ¿Has llorado así? Hay pena, hay tristeza, y la lágrima es imposible retenerla. Ese es el llanto de Jesús ante la tumba de Lázaro. Pero este llanto es distinto, la palabra es distinta. Implica una emoción fuerte, y es lo que diríamos llorar a grito pelado, llorar en alta voz, viendo una ciudad, ya no una persona, una ciudad entera que está por caer sobre ella la maldición que ellos mismos han buscado. Al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Por qué lloró Jesús? Lloró al ver que venía el juicio de Dios sobre Jerusalén, y que él que estaba ahí, ellos lo despreciaban. Aquí entonces tenemos el origen, la causa de las lágrimas de los siervos de Dios, porque son gente como él, pero en el caso de Jeremías o en el caso de Jesús como hombre, son gente como él, pero son desobedientes y obstinados, son rebeldes y porfiados, que se niegan a reconocer su lastimosa situación. Pero eso no es todo. No solo había menosprecio, sino que también había un odio enfermizo de los de su nación, en el tema de Pablo. No solamente entonces había un menosprecio, sino que había un odio enfermizo. Y lo dice el apóstol: acechanza de los judíos. Se comprende, hermanos, que no estuvieran de acuerdo con las posturas y creencias de Pablo, pero un odio asesino, ¿es justificado esto? Gracias. Si hubieran por cierto, el odio asesino nunca es justificado, menos para un creyente, porque un creyente no es llamado a odiar, es llamado ¿a qué? A amar. Ah, pero si ha sido tan malo, tan miserable conmigo, sí, por eso mismo debes amarlo. ¿Por qué? Porque Dios te amó a ti, que eras miserable y ruin, y Él te amó, y te amó hasta el fin. Hubieron triunfos y hubieron milagros en Efeso, pero también hubieron complot para quitarlo del medio, para acallarlo a como diera lugar. Que no hable más este hombre. Se ensañaron contra Pablo, y éste debió sufrir constantes estados de tensión nerviosa. ¿Se imagina Pablo así? Él no sabía. Él no era Dios. Y sin duda alguna necesitó esas visiones que Dios mismo le mandó, tanto en Corinto como en Éfeso. Pablo, habla y no calle, nadie te va a tocar. Pablo, sigue adelante. ¿Que usted cree que eso apareció solo porque era Pablo? No,
su estado de tensión constante, su constante tal vez falta de certeza acerca de qué sería de él. Él sabía que le esperaban sufrimiento, él mismo lo dice, pero no sabía cuánto. La espera no es angustiante. ¿Es angustiante la espera? Sí. La espera, no pasa nada mientras, pero la espera es angustiante. Y él sabía que le venían estas cosas. Pero hermanos, miren, sin embargo, pese a todo esto, versículo 20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros. Y otra vez en el versículo 27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ciertamente, su mensaje, su predicación y enseñanza no era del agrado de todos. Claro que sí. A los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, él les dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? O sea, había gente que no le gustaba para nada lo que Pablo predicaba. Pero él había recibido una encomienda y él era fiel a ella. No se guiaba por los aplausos ni por la fama, porque el valor de la palabra nunca está en el grado de aceptación de los hombres, sino en que tiene un origen divino. La palabra de Dios vale tanto si la acepto como si la rechazo. Tiene origen divino. Ahí reside su valor. Tanto si es aceptada como si es rechazada, su valor no decae. Ella te justifica o te condena. Hubo enseñanza y predicación pública durante más de 2 años, pero aquí en el versículo 20 tenemos algo asombroso por lo demás, porque él también complementaba esa enseñanza pública con instrucción privada y constante, ofrecida a individuos y familias, casa por casa. ¡Qué tiempo!, ¿no? Bueno, ¿notas aquí, hermano, el hambre de oír, de aprender de estos hermanos? ¿Estaría dispuesto a dejar lo que hace siempre para viajar 3 días para ir a escuchar al hombre que Dios usó para traerte al Señor? Hoy, si juzgamos por las apariencias, ya no hay necesidad de estas cosas. Pero es verdad. Es verdad. ¿No será que las congregaciones nos hemos vuelto laodiceanas? ¿De dónde viene? Laodicea. Muy bien. Apocalipsis 3:17. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Así pensamos? Tengo todo lo que necesito. No necesito más. Voy el domingo al culto para cumplir. Bueno, uno tiene que ir a la iglesia, pues. No tengo necesidad. Dios tenga misericordia de nosotros. Escuchemos la declaración divina. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fuerte, pero es la realidad de aquel que dice o se siente satisfecho consigo mismo y como está. No sabes que tú eres un desventurado,
un miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu hogar para aprender, para aclarar tus dudas, para gozarte en la palabra de Dios? Debo responder ante el Señor. Pero sigamos con Pablo. Notemos cómo él no discriminaba a nadie. Los judíos se habían ensañado con él. Sin embargo, en el versículo 21 nos dice, testificando a judíos y a gentiles. Hermanos, si ellos andaban constantemente buscando ocasión, no para hacerle caer, sino que hasta para matarlo si fuera posible. Sin embargo, él dice, miren, yo he testificado a judíos y a gentiles. Que podría haber dicho, miren, solamente los gentiles nada más. No, los judíos me tienen hasta aquí. Ya no, están perdidos. Están perdidos, no tienen remedio, no, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En estas instancias es cuando se manifiesta la tentación de ser suave, de no ir con toda la verdad, ¿qué le voy a decir? No, mejor, ¿se ha encontrado con esta tentación? Sí, lo ha hecho. Yo he caído a veces en eso. Sí. He preferido la sonrisa de los hombres y el rostro ceñido de mi Dios que me llamó. ¿Qué es lo que prefieres? ¿Que Dios te sonría? ¿O que los hombres estén contentos contigo? Hay esta tentación aquí. Pensemos, Pablo podía haber ido suavecito con los judíos, para no ofenderlos. Y si se arma una tremenda batalla cada vez que hablo, ya voy a hablar más suavecito con ellos. Hermano, no estoy abogando por la descortesía ni por la falta de respeto, sino que abogo por la verdad respecto de las demandas de Dios. No son mis demandas, no son las demandas de mi grupo denominacional, no. Es Dios quien marca la pauta y debemos ser fieles a Él. A Él. Y si Dios dice sin santidad nadie verá al Señor, eso es una verdad. Yo no lo puedo eso suavizar sin ser culpable de faltar a la verdad. A pocas personas les importa mucho que le digan que hay que arrepentirse si ello significa lamentarse por haber hecho algo mal. Mire esto qué sutil es. Suavecito. ¿Porque tú alguna vez te has portado mal? Sí. Sí, he hecho. Sí, claro, he hecho cosas malas. Hasta un niño. ¿Quién no lo ha hecho, verdad? Pero Pablo entiende que el arrepentimiento es de una manera mucho más radical. Arrepentirse para con Dios, como él mismo lo expresa en Filipenses capítulo 3, los versículos 3 al 9, es confesar, darse cuenta que los mejores esfuerzos y prácticas religiosas, morales y espirituales están muy lejos de la exigencia divina. Por lo tanto, estamos total y completamente perdidos. Lo mismo que el peor de los pecadores. Eso ya no me gustó. ¿Cómo voy a estar en el mismo lugar que ese hombre tan malo? Sí, Dios le dice, estoy en el mismo lugar,
Solo debemos aceptar como un regalo de la gracia desmerecida la salvación que solo Dios puede proporcionarnos. Ya sabemos cómo reaccionó Pablo a este mensaje antes de su conversión. ¿Lo recuerdan? Furioso. Furioso. No tuvo ningún empacho en apoyar, en dar su voto para que hoy terminen con él, acaben con él, con esta gente blasfema. ¿Qué se han imaginado? No tuvo ningún empacho en eso. ¿Por qué? Porque su orgullo le impedía ver lo ruin de su corazón. Su práctica religiosa le nublaba la vista y no podía ver ni percibir la podredumbre de su persona. Pero Pablo solamente reaccionaba así. ¿No es lo mismo acaso hoy? ¿Qué respuesta escuchamos cuando llamamos al arrepentimiento en estos términos? La gente acaso nos dice, oye, gracias por decirme esto. ¿Ah? Nos abraza, gracias por decirme. Dios te mandó. Gracias por decirme. Se ve que tú me amas. ¿Así reacciona la gente? No. ¿Y qué te crees tú? ¿Que acaso tú eres Dios? ¿Qué te crees tan santo? Y si esa persona es religiosa, va a descargar toda su batería religiosa denominacional para decirnos cuán bueno es. ¿O no? Sí, así reaccionamos. Hermanos, y cuidado, que esa también es la predisposición que tenemos nosotros, que yo tengo cuando soy confrontado con mi pecado. Y quiero que sepan que cuando soy confrontado con mi pecado es porque no he oído al Señor que me está confrontando por medio de su palabra. Pero tú y yo necesitamos ser confrontados todos los días con la palabra de Dios. Hay una reacción hostil, indignada y muchas veces violenta. Palabras de desprecio por tener la osadía de no considerar el linaje, la alcurnia, la bonomía. Oye, si hay una persona buena en esta ciudad, ese soy yo, pues. ¿Y tú no sabes quiénes son mis papás? Esos sí que eran cristianos, no tú. Admiten que son pecadores, sí, pero es casi como una concesión. No son tan pecadores, no están tan perdidos, porque en el fondo ellos se consideran buenos. Sin embargo, la sentencia divina dice otra cosa. Isaías capítulo 1 versículo 6: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Quién quiere escuchar esto? Pero no es todo, porque además dice que la única forma de obtener la salvación es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros decimos así, ¿acaso no nos tachan de obtusos y fundamentalistas? ¿Cómo? ¿Acaso no hay salvación por otro medio? ¿Acaso la iglesia y las buenas obras no ayudan en esto? No, hermano, no ayudan. Y esto no solamente es algo que defiende el catolicismo romano,
sino es algo que creen muchos que asisten domingo tras domingo a algunas congregaciones. No sirve. Y esa no es mi opinión. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sería mucho más sencillo para nosotros y agradable para quienes deben escuchar hablarles del amor de Dios. Y he escuchado que dicen, no, en mi iglesia es todo puro amor. No, el pastor habla puro amor, nosotros puro amor. Y está llena la iglesia, viera usted. Puro amor. Muchos han sucumbido a esa tentación. Presentan a un Dios que es todo amor, que no condena a nadie, porque Él lo entiende a todos. Sí, el Señor me entiende, sí, el Señor sabe. Un Dios presto a proporcionar al adorante tiempos emotivos y cálidos, nada que lo inquiete. Un Dios preocupado y gentil, respetuoso de nuestras decisiones y que nos da múltiples sugerencias. Un Dios que nos consuela en nuestro pecado. ¿Quién no quiere un Dios así? Estoy pecando y estoy sufriendo las consecuencias de mi pecado, y viene este Dios y me consuela y me dice, hijo mío, yo sé por dónde estás pasando, estás triste, pero cree en mí, yo te voy a sacar adelante. Y no me he arrepentido, no he confesado mi pecado y sigo en la misma. Un Dios que nos anima a seguir así en el deseo de nuestros corazones. Pero hermanos, este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No es este un inmundo ídolo que nada tiene que ver con el Dios todopoderoso y santo revelado en las Escrituras? Y sí tiene mucho que ver con un ídolo fabricado según nuestras apetencias. Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Debemos preguntarnos, ¿por qué entonces la cruz? ¿Por qué vino a morir? Amados hermanos, el hombre está enajenado de Dios, no lo ama, lo odia todo lo santo y excelso. Él no quiere venir a la luz, está en rebeldía perpetua, insensato, extraviado, esclavo de concupiscencia y deleites diversos. Viven en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros, y no desean cambiar. En ese estado, habiéndose rebelado contra el Supremo Hacedor y habiendo ofendido su excelsa majestad, solo merece la muerte y está condenado por toda la eternidad. No tiene escapatoria. Nada que haga aquí, es más, puede librarlo del juicio de Dios que pende sobre su vida. Él no sabe cuándo será su último día, cuándo exhalará su último suspiro, cuándo cerrará sus ojos por última vez. Oh hermanos, si tan solo supiera que hoy es el día oportuno para volverse a Dios. ¿Cómo? ¿Se puede volver el hombre a Dios? ¿Acaso Dios no está airado con él? Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que predicamos, que Cristo murió por nuestros pecados y en la cruz compró tu redención. Cristo Jesús en la cruz recibió el juicio de Dios por tus pecados e hizo posible tu reconciliación con Dios. Dios, el mismo Dios, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo, dice Pablo a los Corintios, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¡Qué frase esta! No que los pecados no existan, no existen y son muchos, abrumantes, hediondos y cochinos. Ahí están, pero Dios no los toma
en cuenta. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios murió en la cruz en mi lugar. Él dio su vida por mí. Y ahora esa deuda grande, infinita que yo tenía, imposible de pagar, quedó saldada en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Lo ves? Dios te ha reconciliado consigo mismo por Cristo. Por lo tanto, entonces, ahora debes venir a Él arrepentido. Son buenas noticias, pero para apreciarla debes saber la verdad sobre ti. De otra manera vivirás engañado. Así que, ¿por qué no dejas tu pretendida suficiencia y vienes a descansar en Cristo? Si estás arrepentido, Dios te da fe para que la pongas en Cristo. Esto es, creer que tú no mereces nada, pero que Cristo te da todo. Él es tu justicia. Él te justifica delante de Dios. Él te hace acepto ante la presencia del Padre. Él permite estar contigo siempre. Él te sustentará y un día Él te presentará ante el Padre en la gloria celestial, donde experimentarás por toda la eternidad la bienaventuranza de ser hecho hijo de Dios. Ayer Pablo predicaba el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. El mensaje no ha cambiado. Hoy es el mismo. Y el resultado de obedecer la palabra de Dios también es el mismo. Tendrás el testimonio que has sido reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Serás entonces un hijo de Dios. ¿Tienes este testimonio en ti mismo? Puedes decir hoy día: sí, Cristo es mi Salvador. Él pagó por mis pecados y he puesto mi confianza en Él. Soy salvo, sí, por la gracia de Dios. Alabo a Dios por eso.